León, director técnico de la Fundación Dialnet, y a todos los que estáis conectados en estos momentos para seguir esta actividad que ha sido organizada de forma conjunta entre el Grado de Información y Documentación, el Departamento de Ciencias de la Documentación y la Fundación Dialnet. La excusa para llevarla a cabo y para juntarnos ha sido el 20 aniversario del nacimiento del proyecto Dialnet. Un proyecto que desde sus orígenes ha seguido una línea ascendente en cuanto al papel que juega dentro del mundo académico y profesional y ha ido ampliando progresivamente sus servicios, tanto en su volumen como manteniendo siempre la bandera de la cooperación bibliotecaria. Aprovechamos este momento para que su director haga un breve repaso por el recurso y nos presente sobre todo las nuevas ofertas colaborativas que se ofrecen y que tienen como objetivo permitir a las instituciones dar visibilidad a su producción científica sin que los investigadores tengan que hacer mucho esfuerzo. Y por eso se hablará de Dialnet Métrica y atisbará algo del portal de investigación de Dialnet. La conferencia es impartida por Joaquín León, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, perteneciente al Cuerpo de Facultativos de Archivos Bibliotecas de la Universidad de La Rioja, bibliotecario desde 1986, así que con larga tradición en el mundo de las bibliotecas, director de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja y ahora director técnico de la Fundación de Dialnet y subdirector de la Universidad de La Rioja. Entre sus méritos profesionales, creador y coordinador del proyecto Dialnet desde el 2009, gestionado por la Fundación Dialnet, y numerosos artículos relacionados tanto con la herramienta como con el mundo de la biblioteca. Consideramos que el contenido de la conferencia puede ser de interés para profesores y estudiantes, no solo de documentación, sino de otros estudios, para bibliotecarios de la Universidad de Zaragoza y para todos los investigadores en sociales, derecho y humanidades que estén interesados sobre todo en optimizar la visibilidad de sus publicaciones. Al final de la actividad haremos un breve turno de preguntas, para que podáis directamente bien preguntarle a Joaquín o bien escribirlas a través del chat y nosotros se las transmitiremos. Sin más, cedo la palabra a Joaquín León para que inicie su intervención, que esperamos sea de vuestro interés. Adelante, Joaquín, todo tuyo. Muy bien, bueno, pues muy buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación que se me ha hecho desde la Universidad de Zaragoza para impartir esta charla en torno a Dialnet en el 20 aniversario del proyecto, ¿no? Tengo que decir que tengo unos vínculos emotivos, podríamos decir, con la Universidad de Zaragoza y con esta facultad en la que estáis vosotras en este momento, porque en esta facultad estudié yo hace ya muchos años, a principios de los 80, y además en la Universidad de Zaragoza me convertí formalmente en bibliotecario a finales de los 80, aunque mi destino laboral estuvo entonces en el campus de Logroño. Bueno, hay que tener en cuenta que entonces la Universidad de Zaragoza tenía un territorio más amplio, más extenso que el actual, y tenía un campus en Logroño que luego se convirtió en la Universidad de La Rioja. Además, varias compañeras y también algún compañero de la biblioteca han estudiado en esa facultad. En definitiva, vamos, hay mucho vínculo con Zaragoza. Y además los vínculos han sido permanentes porque las dos universidades formamos parte de Campus Iberos y de G9. Y, por otra parte, la biblioteca de la Universidad de Zaragoza, tengo que decir que fue una de las 3 primeras bibliotecas que entró a participar en Dialnet. Así que, bueno, se puede decir que me siento como en casa, ¿no? Creo que tengo ya compartida la pantalla para poder enseñaros varias cuestiones. La idea como comentaba Ana, es compartir con vosotros los proyectos en los que estamos trabajando. Y como además el aspecto que mejor define nuestros proyectos es ese espíritu colaborativo que comentaba Ana, la cooperación bibliotecaria, que la pongo en un segundo plano ahí, va a estar muy presente a lo largo de la presentación. Bueno, Dialnet cumple 20 años y al hilo de ese aniversario voy a intentar que hagamos un viaje
para tener una visión global de lo que significa, del potencial que tiene en estos momentos, y me centraré, como comentaba Ana en la presentación, en dos proyectos nuevos menos conocidos, que son Dialnet Métricas y el Portal de la Investigación. Ambos yo creo que os van a resultar muy interesantes. El binomio Dialnet y Dialnet Métricas veremos que constituyen un sistema de información científica centrado en las publicaciones escritas en español, con una fortaleza, con un potencial que, bueno, salvando las distancias, se aproxima mucho al que tienen las grandes bases de datos del ámbito anglosajón. Y el Portal de la Investigación veremos eso, que es una solución muy buena y eficiente para presentar la producción científica de una institución haciendo muy pocos esfuerzos. Bien, al hilo del tema de la cooperación bibliotecaria, voy a introducir el concepto de indexación colaborativa, que no deja de ser lo mismo que la catalogación compartida, que ya no sé si es un concepto que se enseña en los actuales planes de estudio. Hablar de... Uy, disculpad, ahora me viene la tos. Bueno, hablar de indexación en un foro académico es de documentación, bueno, pues no es... me produce cierto rubor, pero por necesidades del guión he considerado conveniente empezar por aquí aportando una visión, podríamos decir, un tanto personal del asunto. Bien, desde el momento en que empieza a haber un cierto volumen de documentos, se siente esa necesidad de hacer una selección, de organizar los documentos para poder recuperarlos. Por tanto, la indexación ha sido una actividad propia de las bibliotecas, elaborar los catálogos, organizar sus colecciones, pero el concepto de indexación científica, desde finales del 20, se asocia más a la elaboración de las bases de datos, y en estas, en general, se le dio la vuelta a la tortilla y el foco de atención no fueron precisamente los libros, sino que pasaron a ser casi exclusivamente los contenidos de las revistas. Entonces, generalizando mucho, da la impresión de que se producía entonces una disociación. Los bibliotecarios se siguen quedando con la indexación de los libros en sus bibliotecas, y una serie de empresas se quedaron con los contenidos de las revistas. Bien, dentro de las bases de datos, ya sabemos que Scopus y Web of Science han sido el oscuro objeto del deseo de las revistas. Todas quieren estar presentes en esos paraísos de la indexación, entre otras cosas porque ambas van acompañadas de unos índices de impacto que se basan que se basan en el análisis de las citas que reciben los artículos que se publican en las revistas. Esos índices de impacto se han venido usando para evaluar a los investigadores, y en el caso de España, además, a pesar de que en el caso de ciencias sociales y humanidades el uso de estas herramientas está permanentemente discutido y está teniendo además algunos efectos muy perniciosos. Decir que el análisis de las citas supone un nivel de indexación más profundo, y eso me da pie a decir que la indexación tiene distintos niveles. Se puede limitar a describir el título y los autores, o puede profundizar hasta añadir las referencias bibliográficas. Y además la indexación no tiene que limitarse a ser descriptiva, sino que la fortaleza de las bases de datos se hace patente a medida que son capaces de establecer relaciones ricas. Bien, hay que decir que estas bases de datos ya no están solas en el mundo de la recuperación de la información, que cada día hay más competidores que pueden llegar a romper el monopolio. Y además ya sabemos que estas bases de datos tan reverenciadas se han centrado sobre todo en la literatura científico-tecnológica y en los contenidos escritos en inglés. Ya hemos dicho que se centran en los contenidos de las revistas, por lo menos históricamente así fue, y la presencia de los libros en estas bases de datos ha venido siendo anecdótica, y la selección de libros, desde luego, que ahora ya existen libros dentro de esta base de datos, pero la selección de libros deja fuera a todos los que no están en la esfera anglosajona. No hay libros, o apenas hay libros escritos en español. Sin embargo, los libros siguen siendo un elemento fundamental en las ciencias sociales, el derecho y las humanidades. Claro, para la producción científica en lenguas hispanas hay alternativas, y aquí entra en escena Dialnet.
O sea, esto era un poco la introducción para introducir Dialnet. Dialnet, que es una base de datos un tanto insólita, porque no hay una iniciativa comparable a esta en ningún otro país. No hay ningún otro proyecto con esta naturaleza. Y al igual que sus hermanas mayores, considerando hermanas mayores a WOS y Scopus, dispone desde hace poco de un sistema de evaluación que ahora pasaremos a ver. Bien, la entrada en escena de Dialnet ya me sirve para centrar mi presentación en los proyectos en los que estamos trabajando. Se podría decir que en estos momentos tenemos en marcha 3 proyectos muy relacionados. Es decir, podemos hablar de una familia de proyectos o de un gran proyecto que engloba varias ramificaciones, como se quiera. Pero en definitiva, todos persiguen disponer de un ambicioso sistema de información que cubra al menos la producción científica de los investigadores españoles. Bien, por supuesto, Dialnet es nuestro eje principal. Aquí se puede decir que empieza todo. No voy a profundizar mucho, pero sí que quiero mostrar algunas cuestiones de Dialnet que tal vez hayan pasado o hayan podido pasar desapercibidas. Por eso quiero incidir en algunas cuestiones. Por supuesto, en estos momentos es la principal base de datos de la literatura científica hispana, la que mayor papel ha jugado en los últimos años en la difusión, en la visibilidad, en el reconocimiento de esa literatura hispana frente a esas grandes bases de datos internacionales que he mencionado antes. Y si hablamos de ciencia en español, hay que dejar muy claro que Dialnet tiene una orientación clarísima hacia las disciplinas de ciencias sociales, el derecho y las humanidades. Hay que tener esa visión muy clara. Y eso va a ser no solo nuestro espacio temático, sino que nuestros usuarios también van a ser mayoritariamente usuarios de estas disciplinas. Bien, si hacemos un pequeño viaje al pasado, ya que cumplimos los 20 años, nos podemos hacer la pregunta de ¿para qué nació Dialnet? Bueno, pues es muy sencillo. En realidad nació para solucionar 2 problemas concretos que había en el año 2000 en relación con las revistas que se recibían en la Universidad de La Rioja, en la biblioteca de la Universidad de La Rioja. Pero ¿qué pasa? Que esos problemas locales los tenían en realidad todas las bibliotecas. Eran, por tanto, problemas universales. Y si eran problemas universales, se les podía dar una solución colectiva y eficiente. Y esto lo quiero recalcar porque lo vamos a volver a ver cuando hablemos de los nuevos proyectos que también tratan de resolver problemas locales que en realidad son universales. Claro, para que hubiera un entorno colaborativo se tenía que crear una infraestructura que permitiera trabajar en la nube. Entonces, estamos hablando de principios de este siglo, nadie hablaba de la nube, pero sin saberlo empezamos a trabajar en la nube cuando entró en escena la cooperación bibliotecaria. Al hablar de Dialnet lo voy a hacer desde una perspectiva integradora y lo voy a hacer en 3 sentidos: la integración de esfuerzos, la de tipos de documentos y la de servicios. Es muy importante tener en cuenta esta visión integradora porque sin esa visión no se entenderían los demás proyectos de los que vamos a hablar luego. Y el primer aspecto de esa visión integradora es la que aparece ahí destacada, que es la integración de esfuerzos. Es el entorno de amplia cooperación bibliotecaria en el que se está construyendo Dialnet, y esto es muy, muy importante. A diferencia de la mayor parte de las bases de datos, detrás de las cuales hay una empresa o una organización que invierte un capital que luego trata de rentabilizar, Dialnet se construye en un entorno colaborativo. Un entorno en el que participan algunas bibliotecas de América Latina, que aparecen aquí al principio, pero sobre todo casi todas las bibliotecas universitarias españolas y numerosas bibliotecas especializadas también de España. Somos ya más de 100 bibliotecas, varios cientos de bibliotecarios trabajando a la vez sobre una única base de datos. Y hay que decir que un proyecto construido de manera colaborativa es infinitamente más eficiente que la elaboración de proyectos aislados que compiten unos con otros a ver cuál es el mejor, pero que pocas veces al final consiguen unos resultados espectaculares. El hecho de que estemos trabajando en la nube sobre una única base de datos le da mucha robustez a este proyecto frente a lo que podría ser
un modelo de base de datos basado en la agregación, en la cosecha, en la recolección de datos a partir de aplicaciones locales en las que estuviéramos trabajando. El modelo Recolecta, por ejemplo. Entre todas estas bibliotecas que estoy comentando, entre las que por supuesto se encuentra la de la Universidad de Zaragoza, hacemos una indexación colaborativa de contenidos. Y además estos contenidos son muy variados. Quiero destacar, por tanto, la importancia que tiene la integración de diversas tipologías documentales en un mismo espacio. Hay que decir que las revistas tienen un papel muy destacado en Dialnet, suponen 3/4 partes del total y muchos usuarios identifican Dialnet con las revistas, pero eso no es cierto. 1/4 parte no son revistas, eso lo quiero destacar. Hemos dicho antes que Dialnet está enfocado hacia las disciplinas de ciencias sociales, derecho y humanidades, y en esas disciplinas juegan un papel muy importante otros tipos de documentos. Y ese es el motivo de que tengamos una buena colección de libros académicos publicados en España. Y la indexación de los libros en Dialnet tiene unos valores añadidos que me gustaría destacar un momento porque creo que son un poco más desconocidos. Sobre todo quiero que veamos que los libros establecen relaciones muy interesantes. Pongo el ejemplo de este libro que ha sido reseñado en 6 revistas y por tanto establecemos una relación entre los autores de las reseñas y el autor del libro. Eso es muy importante de cara a desarrollos futuros. Pero las relaciones no acaban aquí. Vemos que es una coedición entre la editorial Síntesis y la UNED. Bueno, pues si nosotros nos vamos a la editorial Síntesis dentro de Dialnet, vamos a poder ver todos los libros que hay en Dialnet de esta editorial, que son 1341. Y además hay un enlace también a la colección, con lo cual podemos ir a ver la colección, los libros que hay de esta colección en Dialnet. Todo esto es muy interesante para desarrollos futuros, pensemos en evaluaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si entramos en otro libro, voy a entrar aquí en este, vemos que también tiene reseñas, pero en este caso se trata de un libro colectivo, con todos sus contenidos. Entonces, quería destacar aquí que tenemos indexados más de 50.000 libros colectivos como este, lo que supone más de 1 millón de capítulos indexados. Y esto es muy importante porque estos contenidos antes eran casi invisibles, antes de la existencia de Dialnet. Y son los propios investigadores los que nos solicitan a diario, que incorporemos capítulos de libros en los que han participado para incrementar su perfil curricular. Este sería otro ejemplo de un libro colectivo y este sería otro ejemplo, lo único que entre los libros colectivos hay algunos como este que recogen aportaciones que se han hecho en jornadas y congresos. En este caso, el Congreso Nacional de Pedagogía. Hay un enlace y desde este enlace vemos que tenemos unificadas las diversas ediciones de un congreso. Cada congreso forma una unidad con sus diversas ediciones y eso nos permite tener información de todos los contenidos que se han presentado a lo largo del tiempo en congreso, los investigadores que han participado, el peso que ha tenido cada investigador, las veces que han sido citados los contenidos de un congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho potencial también aquí. Y el otro tipo documental que también integramos en Dialnet son las tesis doctorales. Les dedicamos una página propia en la que tenemos más de 280.000 tesis, más de las que hay en Teseo en estos momentos, de las cuales más de 120.000 están en abierto, están en acceso abierto. Las organizamos por materias y por universidades. Se puede decir que aquí tenemos casi todas las tesis defendidas en España en los últimos 50 años. La afirmación no es cierta, por eso digo casi todas, no son todas, pero sí que un elevado porcentaje. Es el único tipo de documento donde cubrimos por igual a todos los investigadores españoles, no solo a los de ciencias sociales y humanidades. Es decir, en Dialnet he dicho que su orientación es ciencias sociales, humanidades y derecho, pero en el caso de las tesis recogemos las tesis de todos los investigadores españoles.
Bien, la integración de recursos documentales es muy importante. Ya hemos hablado de la disociación de los libros y los contenidos de las revistas con itinerarios distintos en las primeras bases de datos. Ya vemos que en Dialnet no ocurre esto. Y si estamos hablando de una base de datos orientada a las ciencias sociales y las humanidades, esa disociación evidentemente carecía de sentido. Además, ya hemos visto las relaciones frecuentes que se pueden establecer entre algunos contenidos de las revistas y los libros, por ejemplo, lo que hemos visto de las reseñas. Entonces, juntar en una misma base de datos todos estos tipos documentales ahora ya no nos sorprende porque se ha extendido bastante en otras bases de datos, pero en el año 2000 creo que fue bastante visionario y sentó las bases de los proyectos que vamos a ver ahora. Los libros tienen además mucha importancia en el perfil curricular de los investigadores. Ahora lo veremos también. Bien, en esta visión integradora que quiero trasladar no podían faltar los servicios relacionados con los contenidos, servicios para las bibliotecas colaboradoras y sobre todo servicios para los usuarios de esas bibliotecas. Porque el Dialnet que se ve desde dentro de la Universidad de Zaragoza no es el mismo Dialnet que el que se ve desde fuera, el que podéis ver desde vuestro domicilio. Hay un Dialnet con nociones avanzadas del que disfrutan solamente los usuarios de aquellas instituciones en las que la biblioteca está participando. La colaboración de las bibliotecas, en este caso de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, conlleva unos servicios de valor añadido para todos sus usuarios, para vosotros que sois usuarios de esa biblioteca. Y los servicios que se ofrecen han calado mucho en los usuarios. Los usuarios que hay ahora en Dialnet son 2.360.000 los que están registrados en Dialnet. Hay que decir que más del 70% son de América Latina. Este gráfico presenta una evolución de los usuarios que se han ido registrando cada año y destaco en lo que pasó el año pasado, año de la pandemia, donde hubo más de 200.000 usuarios nuevos, casi 600 usuarios nuevos cada día de media. Hubo días con muchísimos más. Este es un incremento de usuarios un 99% mayor del que hay en Rediff, por poner un ejemplo, que es otro portal español orientado a la literatura científica hispana. Y ya que estamos hablando de cifras de usuarios, voy a mencionar otras cifras para que podáis ver el impacto que tiene Dialnet en estos momentos. El año pasado hubo 570 millones de páginas visitadas, hubo más de 200 millones de descargas de documentos a texto completo. Los usuarios hicieron más de 32 millones de búsquedas en la base de datos documental y casi 1 millón en la base de datos de investigadores. Esa cifra es más del doble de las consultas que hicieron los investigadores españoles en Web of Science y Scopus en el año 2019, que según las estadísticas de la FECID que tenéis aquí abajo, no llegaron a los 13 millones. Bueno, creo que todas estas cifras nos permiten asegurar que los usuarios valoran mucho los esfuerzos colaborativos que estamos haciendo las bibliotecas en torno a Dialnet. Por tanto, se puede decir que la colaboración ha dado unos frutos interesantes y los proyectos que vamos a ver ahora se basan en la colaboración. Bien, voy a volver a ver, a que veamos un libro colectivo, pero aquí quiero destacar dos cuestiones en las que antes no me he detenido. La primera es que este libro recibe citas. Aquí pone que este libro ha recibido 24 citas. Bien, vamos a dejarlo ahí. Y la segunda es que establecemos también una relación, no podía ser de otra manera, con los autores, en este caso con los coordinadores de la obra colectiva. Cuando nos vamos a ver la página de uno de estos coordinadores, nos encontramos con un universo curricular bastante completo y bastante organizado. Aquí tenemos indexados los artículos de las revistas, los capítulos de libros colectivos, las tesis que ha dirigido, los libros que ha coordinado, etc. No quiere decir que aquí estén todas sus publicaciones. Eso lo tengo que dejar claro. Eso no es posible en Dialnet, pero no vamos a encontrar esta riqueza de contenidos en relación a este investigador en ninguna otra base de datos. Eso está claro. Y también vemos que sus publicaciones han recibido citas, en este caso 2.600 citas.
nos vamos a acordar de este investigador, Julio Cavero, porque lo vamos a volver a ver enseguida. Y como ejemplo también, por cierto, quería poner este ejemplo de que en la tan reverenciada base de datos de Scopus, este investigador recibe una cifra de citas sensiblemente inferior, 650. Y como estamos hablando de citas, vamos a adentrarnos ya más detenidamente en el tema de las métricas, que es el primero de los nuevos proyectos que he dicho que quería mencionar en esta charla. Dialnet Métricas es un proyecto muy joven, empezó hace poco más de 2 años y no se ha completado hasta hace pocos días. Es un proyecto que a finales de abril se puso en marcha ya una versión con casi todas las disciplinas que queríamos abordar. Prácticamente lo tenemos ya casi con todas las disciplinas. Su objetivo es ofrecer indicadores a partir de las citas que reciben las publicaciones. Bien, aquí vemos que también es un proyecto hecho en colaboración. Ahora hay casi 50 bibliotecas participando en la indexación de las referencias bibliográficas. Bueno, en realidad son más, porque en la mayoría de los casos de estas universidades la indexación se reparte entre las bibliotecas de distintas facultades. De hecho, no participan todas las facultades, sino que en algunas, por ejemplo, las facultades de Derecho se encargan de las revistas de Derecho y hay otras facultades que se encargan de otras revistas según su especialidad. Eso es un poco lo que la situación actual en casi todas las universidades que están colaborando. Dialnet Métricas viene a ser una continuidad de lo que fue INRES. No sé si los alumnos ahora ya conocerán INRES. Es un proyecto de la Universidad de Granada que fue pionero en la evaluación de las revistas españolas. Murió por falta de financiación. Pero en nuestro caso hemos querido ir más lejos de lo que fue INRES. Todos los indicadores de nuestro proyecto, lo mismo que en INRES, se elaboran a partir del análisis de las referencias bibliográficas que los autores incluyen en los artículos. Esto sería un artículo y aquí vemos las referencias bibliográficas en la página de la revista. Y aquí vamos a ver esas referencias en el registro que se encuentra en Dialnet. Ya he comentado antes que hay distintos niveles de indexación y el hecho de que hayamos incluido las referencias supone, podríamos decir, que un nivel más profundo de indexación de las publicaciones. Y esto es muy, muy interesante porque todas las referencias que ahora veis que están en rojo son enlaces a documentos que se encuentran en Dialnet y, por tanto, son documentos que reciben citas. Aquí, por ejemplo, hay una tesis de la Universidad de Huelva. Si yo enlazo con esa tesis, me voy al registro de la tesis, veo que la tesis ha recibido 39 citas. Desde aquí, yo me voy a Dialnet Métricas y veo quién ha citado a esa tesis, de dónde le han llegado las citas a esa tesis. Bien, de Dialnet Métricas quiero destacar que tiene 2 partes. Hay 2 iconos aquí en la portada. Uno de ellos está destinado a hacer una evaluación de las revistas, el IDR, es decir, a definir un índice de impacto, lo mismo que hace JCR, pero restringido a las revistas españolas. Se entra por materias y yo voy a entrar en la disciplina de educación y nos vamos a encontrar con la lista de revistas de educación que se publican en España, unas 230, ordenadas en función de ese índice de impacto. ¿Cómo construimos el índice de impacto? Bueno, voy a intentar explicar el proceso. Se elabora a partir, por supuesto, del análisis de las referencias de un conjunto de revistas fuente, que en estos momentos son 549. Por ejemplo, en educación, en España se publican, he dicho antes, unas 230 revistas. Pero para establecer el índice de impacto no analizamos las referencias bibliográficas de todas, porque ahora nos resultaría además imposible, sino que lo que hacemos es disponer de un conjunto de 59 revistas fuente, que son las que están en pantalla, en las que analizamos sistemáticamente todas sus referencias. No obstante, aunque cada materia tiene su listado de revistas fuente, el índice de impacto se calcula a partir de las citas recibidas
desde cualquier revista fuente de cualquiera de las materias. En total, ya digo, son unas 550. El índice de impacto se basa en dos factores. En primer lugar, analiza esas referencias bibliográficas que se incluyen en todos los artículos publicados a lo largo de un año, en esas 550 revistas fuente, y sumamos todas aquellas referencias que citan artículos que se han publicado en revistas españolas durante los 5 años anteriores al año en que estamos ahora analizando. Y luego hay otro factor, que es conocer cuál es el tamaño de cada revista, el número de artículos que se han publicado en cada revista en esos 5 años. Por tanto, para averiguar el índice de impacto, se dividen las citas recibidas por cada revista por el número de artículos que se han publicado en esos 5 años, que viene a ser nuestra ventana de citación. Es de 5 años. Es el mismo modelo que sigue JCR, pero en JCR esa ventana de citación es tan solo de 2 años. Aquí tenemos un ejemplo gráfico que tal vez nos ayude a entender mejor el índice de impacto. Es averiguar el índice de impacto del año 2018 de una revista, y lo que hacemos es contar las referencias bibliográficas, las que están representadas por el icono que está en rojo, que aparecen en los artículos publicados en ese año 2018 en cualquier revista fuente, que citan a alguno de los 200 artículos publicados en esa revista en los 5 años anteriores, entre 2013 y 2017. Son los iconos de color azul. Y el total de las citas recibidas, que han sido 655, se dividen a su vez en la parte inferior por los 200 artículos publicados en esos 5 años y sale un índice de impacto de 3,275. Bien, si volvemos a la página esta de las revistas de educación, vemos que la columna del índice de impacto es esta, y a su lado está la columna del número de artículos y la columna del número de citas recibidas. Bueno, luego podemos entrar a cada una de estas revistas, a cualquiera, y vamos a tener más información de la revista. Incluso hay aquí un apartado para ver más indicadores, donde podríamos ver las revistas que más se relacionan con ella, los artículos más citados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este índice de impacto que hemos visto, el IDR, trata de determinar la calidad de una revista a partir de las citas recibidas. Claro, eso, la verdad es que luego pasa a ser un elemento de valoración que afecta a los investigadores. De ahí que todos quieran publicar en unas determinadas revistas, o por lo menos hasta ahora está siendo así. Pero un investigador, independientemente de la revista en la que publique, recibe un reconocimiento al ser citado. Y concretando aún más, cada una de sus publicaciones recibe un reconocimiento al ser citado, más allá de la revista en la que haya publicado. Y esto es lo que pretendemos poner en valor en la segunda entrada, la que llamamos indicadores de IALNED, que yo creo, es una percepción personal, que tiene muchísimo más futuro que el IDR. Bueno, al entrar vuelve a haber una serie de materias, y si entro a una materia, vuelvo a entrar en educación, vemos que hay 2 apartados, uno dedicado a investigadores y otro a publicaciones. Aquí no me voy a entretener mucho, lo vais a poder visitar, pero voy a hacer un repaso rápido. Por ejemplo, aquí vamos a ver a los investigadores más citados en las revistas de educación. Es una lista de autores ordenada por la columna numérica central, las citas que le llegan desde las revistas de educación, y a estas columnas les podemos añadir más columnas, el índice H, el H5, el promedio de las citas de los últimos 10 años, de los últimos 5 años, etcétera, etcétera. Bien, en la medida que el portal se orienta a la evaluación académica, los otros 2 puntos de acceso para ver a los investigadores nos presentan solo investigadores de la Universidad Española, por universidades y por áreas de conocimiento. Como estamos en educación, aquí estarían 11 áreas de conocimiento que se relacionan con educación. Entrando a cada una, veríamos un directorio alfabético de los investigadores de este área de conocimiento, independientemente de la universidad a la que pertenezcan. Los podemos ordenar por el número de citas recibidas y, por tanto, el más citado en este área de conocimiento sería Víctor Manuel López Pastor.
En la tercera entrada damos acceso a las universidades. Yo voy a buscar aquí, pues, por ejemplo, Sevilla. Y dentro de cada universidad lo que vamos a ver es un cuadro resumen de las áreas de conocimiento de educación y, de nuevo, un directorio alfabético de los investigadores de esta universidad que pertenecen a esas 11 áreas que hemos considerado dentro de educación. Volvemos a poder ordenarlos por las citadas o por las citas, y aquí nos encontramos con que el más citado es Julio Cavero. Creo que os sonará porque he dicho acordaros de Julio Cavero. Antes ya hemos visto la página que tenía Julio Cavero en Dialnet. Pues ahora vamos a ver la página que tiene en Dialnet Métricas. Cada investigador en Dialnet Métricas tiene también un espacio propio donde vamos a presentar varios indicadores, donde vamos a presentar unos gráficos cronológicos en relación con las citas, donde vamos a ver las citas que recibe en los artículos de revista, pero también en los capítulos de libro y en los libros, y por eso es tan importante la presencia de los libros en Dialnet, si no, no podríamos dar estos resultados. Y vamos a ver también las publicaciones que más citas ha recibido este investigador. Por supuesto, si entramos a cada publicación, podemos ver los artículos que la citan, etcétera, etcétera. Se trata de ser todo lo transparentes que se pueda. Y tengo que decir que la transparencia es fundamental en este tipo de proyectos. Y no solo para dar fiabilidad, porque si no hay transparencia no tienes por qué creerte lo que ves, sino también para aumentar la calidad de lo que hacemos. Porque en todos estos proyectos siempre hay algún error, y si todo es transparente, seguro que hay algún usuario que detecta el error y nos ayuda a corregirlo. O sea que la transparencia es obligatoria en muchos sentidos. Bien, vuelvo de nuevo a la página que he dejado antes de educación, y hay un apartado también dedicado a las publicaciones con dos entradas. En la primera vamos a poder ver las publicaciones más citadas. Las más citadas en las revistas de educación. Bueno, hay que destacar que las más citadas, con gran diferencia, son libros. Todas estas que aparecen al principio son libros. Hay que esperar hasta el puesto 22 para encontrar un artículo de revista, o hasta el 32 para el segundo. Todos los demás son libros, o sea que esto es interesante. Podemos acotar esta lista de elementos más citados, por ejemplo, indicando quiero ver las tesis. Aquí estarían las tesis más citadas por las revistas de educación. Podríamos ver las tesis defendidas en el año 2013, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, voy a pasar a enseñaros un cuadro resumen con datos recientes en el que presentamos los diversos tipos de documentos que tenemos en Dialnet y las citas que reciben estos tipos de documentos por parte de los investigadores. Ahí he destacado los libros porque suponen un 7% de los documentos en el conjunto de Dialnet, y, sin embargo, es un tipo de documento que recibe el 31% de las citas. Y eso nos da una idea de que los libros siguen siendo un material fundamental en las ciencias sociales y las humanidades. Bien, termino comentando que este proyecto de métricas tiene mucho potencial, quedan muchas cosas por hacer. Todas las citas que estamos analizando ahora tienen en cuenta que el rol del investigador en la publicación sea el rol de autor, pero podemos presentar las citas que han recibido publicaciones en las que el investigador ha sido, por ejemplo, un traductor, un editor literario, y estas cuestiones se producen mucho en los libros y lo podemos ofrecer. O incluso ver las citas que han recibido las tesis que han sido dirigidas por un investigador, que podríamos considerar las citas indirectas. O ver nuevos indicadores relacionados con la evaluación de los libros. Ya hemos visto antes que tenemos relaciones de cada libro con su editorial, con la colección a la que pertenecen. Por tanto, podríamos elaborar indicadores del impacto que tienen. Y queda un futuro abierto también para otras métricas alternativas más allá de las citas. Ahora nos estamos centrando en las citas, pero antes os he comentado el elevado tráfico de visitas, el número de publicaciones que se descargan, que están en acceso abierto y se descargan los usuarios, etcétera, etcétera. Es decir, hay mucha información
que se podría presentar. Bien, voy a finalizar haciendo una mención al tercero de los proyectos que estamos desarrollando en estos momentos, que es el portal de la investigación. Vuelvo otra vez al registro de Julio Cavero y para comentar que hemos visto que las páginas que tienen los investigadores en Dialnet, he comentado que tienen un perfil curricular amplio, pero que no está completo y que no se puede completar. En Dialnet no podemos incluir la totalidad de la producción científica. La estructura de la base de datos no nos lo permite y además se necesitaría obligatoriamente la interacción de los propios investigadores. No se podría completar el perfil de un investigador si no contamos con la colaboración del investigador. Y como queríamos poder visibilizar toda la producción científica de un investigador y del conjunto de investigadores de una institución, entró en escena un nuevo proyecto por el que hemos apostado ahora, que se llama Portal de la Investigación. Bien, en las instituciones las instituciones donde se desarrollan actividades de investigación y desarrollo, hay una necesidad de disponer de la información actualizada de la producción científica de sus investigadores. Los que tienen que tomar decisiones necesitan basarse en datos objetivos. Los propios investigadores necesitan en algunas ocasiones disponer de esa información para completar papeleos. Constantemente les están pidiendo papeleos nuevos. Y además cada vez hay una mayor necesidad de rendir cuentas públicas, de dar visibilidad a lo que se hace dentro de una institución. Para ello, algunas instituciones trabajan en la elaboración de un CRIS propio. Se hacen esfuerzos para completar esos perfiles por parte de los investigadores. Hay esfuerzos también por parte de los servicios de investigación, por parte de las bibliotecas. Los servicios informáticos invierten recursos en instalar, en mantener aplicaciones a veces comerciales o a veces creadas por ellos mismos. Bueno, en definitiva, se trata de esfuerzos aislados que se quedan en el seno de la institución, en lo que yo llamo unas islas tecnológicas poco permeables. Pero esto se podría hacer de otra manera. Hay que tener en cuenta que en más de la mitad de las publicaciones científico-técnicas en las que participa un investigador español, participa a su vez otro investigador español de otra institución española distinta. Lo que proponemos con este proyecto es trabajar en un entorno colaborativo en el que los investigadores apenas tengan que hacer absolutamente nada y el resto de los actores que he comentado, servicio informático, biblioteca, investigación, tengan que hacer muy, muy poco. De nuevo, se trataría de intentar resolver los problemas locales de una institución, pero con la perspectiva de solucionar los de otras instituciones, dado que los problemas son comunes, son los mismos para todas las instituciones. Y se trata, por tanto, de problemas universales. Es un poco lo que he tratado de comentar al principio cuando hablaba de Dialnet. Bien, el portal de la investigación es un proyecto que hay que contextualizarlo, no nace de la nada, sino que se basa en experiencias previas y se acompaña de otros proyectos que se han ido elaborando en paralelo. Bueno, para empezar, evidentemente cuenta con el referente de Dialnet para asegurarnos de un elevado porcentaje de la producción científica de los investigadores de ciencias sociales y humanidades y de casi todas las tesis defendidas en España. Y cuenta también con la integración de Dialnet Métricas, que hemos visto en estos hace poquito, ¿no? También hemos desarrollado en los últimos años otros proyectos que pueden tener impacto en fechas próximas y que nos van a permitir un enriquecimiento del portal de la investigación. Por una parte, tenemos un mapa de la investigación en España muy importante a la hora de establecer relaciones de colaboración y otro proyecto es un directorio de investigadores de la Universidad Española en el que tenemos recogidos a casi 100.000 investigadores de la Universidad Española por áreas de conocimiento. Bien, disponemos también de una base de datos con más de 60.000 títulos de revistas que nos van a servir para poder ofrecer indicadores de estas revistas a nivel de cada publicación. Y comentaros, antes de pasar a ver el proyecto, que un proyecto que yo suelo decir que no es
ni mejor ni peor que otros portales, eso lo tiene que valorar cada institución, aunque sí que es el único portal del mundo, proyecto similar a este del mundo, que se elabora en un entorno plenamente colaborativo. Bien, el portal que vamos a ver lo hacemos para que cubra perfectamente para todas las necesidades de cualquier institución, es decir, lo que vamos a ver ahora es un portal que va a estar en permanente evolución en función de las necesidades que tengan las instituciones que quieran tener este modelo de portal. Y quizás los puntos fuertes más importantes en este momento, ahora lo vamos a ver, son los aspectos que hacen referencia a las publicaciones, a los indicadores de calidad y a la colaboración entre investigadores y entre instituciones. Al igual que Dialnet, la elaboración de los contenidos se plantea en un entorno colaborativo y en la nube, es decir, no consume ningún recurso informático, ningún compromiso de mantenimiento a nivel de la institución, y es colaborativo porque está concebido para crear una única base de datos documental entre las bibliotecas de todas las instituciones que participamos en el proyecto. Eso permite un considerable ahorro de esfuerzos. Ya he comentado antes que en la mitad de las publicaciones científico-técnicas y biomédicas participan investigadores de más de una institución española. Bien, vamos a pasar a ver hacer una breve presentación del portal. Me voy a enfocar o voy a focalizar la presentación en el portal de la Universidad de La Rioja, aunque luego veremos otros y hablaré también de la idea que hay detrás de este portal. Decir que cada investigador tiene un espacio con una página muy completa, una página en la que, en este caso, la investigadora puede añadir de manera opcional un pequeño perfil curricular, un texto libre para presentarse, puede añadir una fotografía, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que en cada investigador presentamos sus publicaciones sin que la investigadora tenga que haber hecho prácticamente nada. De momento las presentamos por tipos y por años, y si entramos a ver una publicación, generalmente suelen ser registros bastante ricos, con bastante información. Por ejemplo, en las publicaciones presentamos datos de la colaboración que ha habido. En este caso colaboran investigadores de Tuní El Manar, de La Rioja, de Buenos Aires y la Autónoma de Puebla. Y como podemos ver, tenemos geolocalizados los centros de investigación y nos puede dar eso una idea razonablemente acertada de las relaciones que tenemos debajo. Vemos también que se trata de una publicación que es el fruto de un proyecto de investigación con el cual podríamos enlazar, y podemos ver también algunos indicadores como el número de citas que ha recibido en Scopus o el cuartil y el factor de impacto de esa revista en el año 2018 en el que se publica este artículo, el cuartil que ocupaba tanto en JCR como en Estimago. Bien, vuelvo a nuestra investigadora y en el registro del investigador vamos a ver también datos de colaboración. Vamos a ver los colaboradores con los que trabaja. Podemos ordenar alfabéticamente o por número de publicaciones. Podemos ver las publicaciones en las que participan ambas investigadoras y podemos ver también las instituciones con las que ha colaborado, a partir de esa afiliación de los investigadores con las que ha elaborado sus trabajos, que lo hemos visto en el registro anterior. Bien, para cada investigador también presentamos las tesis doctorales que ha dirigido, independientemente de que lo haya hecho en La Rioja o haya sido en una universidad portuguesa o haya sido en la Universidad de Zaragoza, por ejemplo. Y también los tribunales de tesis en los que ha participado, indicando su rol, si ha sido presidenta o si ha sido secretaria. A continuación, bueno, también presentamos la actividad académica, aunque esto escapa de la actividad investigadora, pero también presentamos los trabajos fin de grado y de máster que ha dirigido. Presentamos también los proyectos en los que está colaborando o ha colaborado en el pasado, y cada proyecto tiene su espacio propio donde
vemos los investigadores que participan, las fechas, la entidad financiadora y en algunos casos como este se recogen las publicaciones y las tesis que han resultado de ese proyecto. Bien, como en los artículos hemos visto que había indicadores, también vamos a poder ver indicadores a nivel del propio investigador. En este caso, las citas que ha recibido en Scopus, las de Google Scholar, si tiene perfil en Google Scholar, y las publicaciones que se encuentran tanto en JCR como en Stimago. Este cuadro, este gráfico lo desarrollaremos luego, no me voy a detener aquí, luego lo vemos con más detalle. Bien, en el terreno de las ciencias sociales, jurídicas y humanas, como estamos trabajando en el proyecto de métricas, los datos de métricas evidentemente también se integran en este portal. Aquí hay un artículo de una revista de educación, aquí están las citas recibidas en Scopus y las de Dialnet Métricas, y están los índices de impacto en Stimago, en JCR y en Dialnet Métricas. También la clasificación CIR de la revista, etcétera, etcétera. Bien, desde aquí nos iríamos a una de las investigadoras y veríamos lo mismo que hemos visto en la anterior investigadora, que también aquí se presentan las citas de Scopus, las de Dialnet Métricas, las de Google Scholar y las publicaciones en este caso en Dialnet Métricas. Bien, desde un investigador nos vamos a poder ir a las distintas unidades organizativas en las que se encuentra, grupo de investigación, área o departamento. Bueno, hay una página para todos los departamentos de la universidad y cada departamento tiene también su espacio. Un espacio donde vamos a poder ver a todos los investigadores del departamento, incluso también a los que estuvieron antes. Los de arriba son los actuales, pero aquí tendríamos los que trabajaron anteriormente. La Universidad de La Rioja es muy joven y los tenemos desde el año 92. Los podemos filtrar por áreas de conocimiento, podemos ver los grupos de investigación que hay en el departamento, los proyectos de investigación en los que participan los investigadores de este departamento, el conjunto de publicaciones de todos los investigadores del departamento, la colaboración que hemos visto antes en un investigador, aquí la veríamos a nivel de grupo, con qué investigadores de fuera del departamento se participa, con qué centros de investigación participan los investigadores de este departamento, etcétera. Veríamos también las tesis, tanto las defendidas en la Universidad de La Rioja, que son las que aparecen aquí, como las dirigidas por los investigadores del departamento, que son dos conceptos distintos. Veríamos patentes, que antes no lo hemos visto en la página de la anterior investigadora, pero los investigadores que tienen patentes también tienen una pestaña dedicada a patentes y veríamos indicadores globales de todo el departamento, las publicaciones en JCR, etcétera, etcétera. Toda esta información a nivel de departamento podría ser usada para, por ejemplo, elaborar de manera automática la memoria anual del departamento, que en nuestra universidad se convierte en una tarea bastante tediosa. Y desde aquí se podría hacer prácticamente automatizada. Bien, del portal quiero destacar, bueno, hay un apartado también dedicado a los grupos, pero no me voy a detener porque es algo muy similar a los departamentos. Sí me voy a detener en la tercera parte del portal, que son los resultados. Aquí se trata de ver datos globales de la Universidad de La Rioja en materia de investigación. Empezaríamos por ver las publicaciones que hay en el portal, por tipos, por años. Podemos acotar las que están en acceso abierto y los datos de abajo serían dinámicos, es decir, que tendríamos ya otros datos. Podríamos ir a ver los que están en acceso abierto en este año, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hay otra página dedicada a las tesis, donde nosotros podríamos ver las tesis por departamentos, por años, filtrar las que están en abierto. Podríamos ver también las tesis por programas de doctorado, etcétera, etcétera. Habría otro apartado para los trabajos académicos, los de máster y los de grado. En grado veríamos los grados que hay en la universidad y en cada grado los trabajos fin de grado, y podríamos ver en acceso abierto que más o menos suele estar la mitad. Bien, hay una página para el acceso abierto
explícitamente, donde veríamos todo lo que hay en el portal, pero en abierto, tanto a nivel de tesis como de publicaciones, como de trabajos académicos. Habría un apartado dedicado a los indicadores globales, es decir, aquí veríamos un resumen de todas las publicaciones que hay en la Universidad de La Rioja que se encuentran en JCR. Es lo que hemos visto antes. Me voy a detener un poquito más porque en estos gráficos podemos hacer acotaciones, podemos hacer filtros. Podemos decir, bueno, de todas estas publicaciones solo quiero los artículos, o solo quiero los artículos y las revisiones, o solo las revisiones, o solo los artículos y revisiones que están en acceso abierto. Sabéis que es todo dinámico. O solo los de un año, o solo los de un cuartil. Bueno, todo esto es muy dinámico y nos permite hacer muchas cruces de información. Bien, finalmente, en el caso de los resultados, tenemos una página dedicada a presentar redes de colaboración. Y aquí vamos a indicar los centros de investigación con los que colaboran los investigadores de la Universidad de La Rioja. Bueno, hay un mapa de calor que antes no me he detenido en él. Esto consistiría en ir país por país y en cada país aquí veríamos los centros que hay en París, aquí los de Burdeos o aquí los de Toulouse, simplemente. Pero para mí es más interesante lo que aparece abajo, que es una lista de todos los centros de investigación. Aquí hay mucha información. Cada página tiene 20 centros y hay 48 páginas. Hay mucha información. Y en cada centro vamos a poder ver las publicaciones en las que ha habido colaboración. Aquí he cogido Zaragoza, que es con la que más se colabora. Ya he dicho al principio que era un campus de la Universidad de Zaragoza y sigue habiendo mucha relación entre los investigadores. Aquí no solamente vamos a ver las publicaciones que hay entre estos investigadores, sino también quiénes son los departamentos, los grupos y los investigadores que tienen más peso en la colaboración con la Universidad de Zaragoza. Incluso podríamos acotar esa colaboración a unos años concretos, a estos 5 años, y presentaríamos datos dinámicos viendo quiénes son los que más peso tuvieron en esos años concretos. Bien, detrás de los datos de colaboración tenemos una aplicación que es esta, con más de 30.000 centros de investigación de todo el mundo, donde los centros están normalizados, donde están identificados en otras bases de datos y donde están geolocalizados. Es decir, que yo puedo establecer una línea entre Zaragoza y Logroño, pasando por Tudela y Calahorra, y podría establecer un mapa, un gráfico pues muy, muy interesante. Bien, una de las cuestiones que queríamos hacer al romper las barreras de Dialnet era, os he comentado antes, dejar interactuar a los investigadores. Eso es algo fundamental en el entorno de un portal de la investigación. Los investigadores deben poder personalizar de alguna manera su página, añadir, si se da el caso, alguna publicación que no hayamos conseguido incluir de manera automática o que la biblioteca no haya sido capaz de encontrar, pero algo excepcional, tiene que ser algo excepcional, y además pueden subir en abierto conjuntos de datos que haya usado el investigador en sus investigaciones. En el caso de que la institución no tenga repositorio para los datos, el portal ofrece ese servicio y los datos se pueden vincular a las publicaciones, se pueden vincular a los proyectos, de manera que todo queda integrado. Por ejemplo, este es un ejemplo de un artículo en el que le hemos vinculado 3 ficheros de datos que se usaron para la elaboración de este artículo. Y ya digo, esto para aquellas instituciones que no tuvieran repositorio de datos, hay una solución muy, muy sencilla. Además, los investigadores están encantados porque no tienen que hacer prácticamente nada desde dentro de este portal. Y más o menos esta es la visita que os quería hacer al proyecto. Diciendo también, como he dicho antes con el proyecto de métricas, que quedan muchas cosas por hacer, que en breve pues queremos incluir más cuestiones, por ejemplo, los proyectos de innovación docente, creo que los tendremos integrados pronto. Queremos abordar la prestación de diversos servicios a los investigadores, que puedan seleccionar publicaciones, puedan exportar, reutilizar la información, puedan configurar un currículum vitae normalizado. Eso todavía no lo tenemos.
Lo tendremos, espero que antes del verano. Sobre la actualización del portal, ya he ido comentando más o menos, pero la idea es completar la producción científica de los investigadores con procesos semiautomáticos, a partir de la información que haya en otras bases de datos. Y solo en muy pocos casos tiene que ser el propio investigador el que añada datos de publicaciones que le faltan. Y además de una manera muy cómoda. Solo tiene que incluir la dirección electrónica de esa publicación. Bueno, si no tuviera versión electrónica, tiene que rellenar tres datos de un formulario básicos. La filosofía del portal es que si con procedimientos automatizados se puede llegar a completar un elevado porcentaje de la información, es muy probable que los investigadores se animen a completar lo poco que les falte. Es un poco la idea de este portal. Veo que me estoy retrasando con el guión que tenía previsto. Voy a intentar adelantar. Como estamos en un entorno académico donde se imparten los estudios de documentación, creo que es muy importante hablar de espacios en los que se pone en valor la actividad de los profesionales de la documentación. Creo que los profesionales, los bibliotecarios, hemos sufrido crisis constantes, pero crisis en el sentido de cambios, crisis positivas, ¿no? Y en este momento el concepto de crisis ha sido como más, podríamos decir, más potente, incluso más allá del sentido de cambio. En muy poco tiempo, en las bibliotecas académicas, estamos un tanto desorientados, podríamos decir, por el cambio de hábitos tan radical que ha habido por parte de los usuarios. Las bibliotecas nos tenemos que adaptar, tenemos que dar un giro a la profesión. Sabemos que nuestro papel sigue siendo fundamental, pero sabemos que será fundamental siempre y cuando sepamos aportar soluciones válidas a los problemas que tienen nuestras instituciones. Y en ese punto en el que estamos, que es garantizar, aprovechando el ejemplo del portal, garantizar a los investigadores la actualización de su perfil curricular, creo que es importante poner en valor la cooperación entre las bibliotecas para alcanzar el mayor grado de eficiencia. Eso es un poco la idea. Quiero resaltar que, ya lo he dicho antes, que el portal quiere dar respuesta a un problema local que a su vez es un problema universal, porque está compartido por todas las instituciones en las que hay investigadores. Y, por supuesto, el proyecto está concebido para que cualquier otra institución en su dominio web tenga un portal igual a este, sin tener que hacer apenas ningún esfuerzo. Y pasando de la teoría a la realidad, tenemos en este momento los portales de varias universidades. De hecho, se han sumado ya en un año 12 universidades al proyecto. Aquí estaría Santiago, País Vasco, estaría Salamanca o está la Complutense. Es un proyecto con mucho potencial, con un alto nivel de automatización, por tanto es muy eficiente porque consume muy pocos recursos a las instituciones que lo tienen. Este de la Complutense es un buen ejemplo porque todavía no han empezado a trabajar, la biblioteca todavía no ha hecho nada y el portal tiene ya 180.000 publicaciones y casi 40.000 tesis. Y bueno, si entráramos a ver una facultad sería, es lo mismo que hemos visto, voy a entrar por ejemplo en químicas, es lo mismo que hemos visto en la Universidad de La Rioja. Evidentemente aquí hay más lagunas que en la Universidad de La Rioja, pero tendríamos todas las publicaciones, tendríamos la colaboración entre los investigadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pongo un último ejemplo de cómo el portal es colaborativo. Este es un registro de una publicación en la que han participado investigadores de 4 universidades y ese mismo registro lo vamos a tener en los portales de Cantabria, de País Vasco y de Extremadura, porque son los investigadores de donde participaban. Entonces, si un investigador se va de una de estas universidades a otra, se va de la Complutense a Salamanca, no tiene que volver a hacer nada. Todo su perfil curricular completo queda en la base de datos que tenemos compartida y se presenta de manera automática en su nuevo destino. Y luego finalizar diciendo que el portal está concebido para elaborar portales colectivos y esto sería una prueba de lo que podría ser un portal colectivo de las universidades de G9
entre las que se encuentra la Universidad de Zaragoza. Es una prueba sin ningún, vamos, no sería un portal colectivo propiamente dicho, aunque queremos trabajar en un portal colectivo de verdad. Y si hubiera un entorno colaborativo favorable, sería muy sencillo sentar las bases de un portal más ambicioso, un portal nacional de la investigación hecho desde las bibliotecas, es decir, que las bibliotecas podrían liderar con poco esfuerzo un portal nacional, pero para eso tiene que haber un entorno colaborativo muy favorable en el seno de las bibliotecas. Y yo, la verdad que ahora percibo más interés en disponer de productos regionales que en sumar esfuerzos en proyectos de gran alcance. Y sobre todo que en las organizaciones estatales, que son las que debieran impulsar este tipo de proyectos, tampoco, de momento no veo mucha altura de miras, ¿no? Bien, y bueno, ya termino. Hago simplemente una reflexión final de hacia dónde puede caminar el proyecto Dialnet en su conjunto, cuando estamos cumpliendo 20 años. Como proyecto colectivo que es, el futuro que tenga va a depender de lo que las bibliotecas queramos. Ese futuro, y ya no hablo solo de Dialnet, el futuro de las bibliotecas, para mí debiera basarse en buscar soluciones a las necesidades que tienen nuestras instituciones. Es decir, si la biblioteca es capaz de aportar buenas soluciones a las necesidades, va a aumentar la presencia de las bibliotecas en la institución. Y si no es así, pues el efecto puede ser el contrario. Y nada, con esto acabo. Entramos ya en el turno de preguntas para tratar de aclarar las dudas que se hayan ido suscitando a lo largo de la presentación, de la cual me he alargado un poquito más de lo que quería. Tranquilo, yo primero darte las gracias por la charla tan interesante que nos has dado, que además no solamente hay que escucharla, sino además luego hay que interiorizarla y reflexionarla. Y el hecho de que la grabemos me parece un buen punto para que todo aquel que quiera volver a repasar algunos conceptos y volver a ver las posibilidades que le ofrece la herramienta son enormes. Y a partir de aquí, pues los que están conectados y quieren hacer alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nati Herranz, que es bibliotecaria en la Biblioteca Hipatía Eina de la Universidad de Zaragoza, ha escrito una pregunta que te la transmito. ¿Entran grupos de investigación como I3A, ICMA de la Universidad de Zaragoza? Bueno, por supuesto, a ver, en un portal de la Universidad de La Rioja, de la Universidad de Zaragoza, por supuesto, entrarían todos los grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza. Claro, os he enseñado el caso de la Universidad de La Rioja. Claro, cada portal individual tendría su propio grupo, o sea, su propio elenco de grupos de investigación. Es decir, aquí tendríamos pero tendríamos que tener un portal de la Universidad de Zaragoza para poder incluir a esos grupos de investigación que comenta Nati. No sé si la pregunta iba por ahí o iba por otro sitio. Institutos. Dice que quería decir institutos, en vez de grupos de investigación. Vale, sí, por supuesto. Mirad, el ejemplo de cada universidad tendría estructurados a sus investigadores como quisiera y a sus grupos. Por ejemplo, la Universidad de Santiago, la voy a poner por ejemplo, tiene centros singulares, institutos de investigación, agrupaciones estratégicas, departamentos, facultades y áreas. La Universidad de La Rioja es mucho más pequeña y mucho más sencilla, pero cuanto más compleja sea la universidad, más complejo es el portal. Pero eso es muy sencillo de definir dentro del portal. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, no sé si me escucháis. Sí. Buenos días. Me sumo al agradecimiento a la profesora Sánchez Casagón por la esclarecedora de la reunión y la charla que nos has impartido. Yo quería hacerte una pregunta, que más que una pregunta es un comentario. Me gustaría saber cuál es tu opinión, si se puede exponer en público, porque a lo mejor es un poco peleaguda, entre la dicotomía que parece existir entre la visualización científica y el factor de impacto. Sobre todo teniendo en cuenta
incidencia sobre las agencias de evaluación. Me refiero a los investigadores que quieren promocionarse académicamente y demás. No sé si... Ay, esto último, no sé si me habéis oído porque hay una máquina... Esto último no te lo... Repítalo, por favor, porque lo último no me... Es que había una máquina detrás y me ha perturbado a mí también. Disculpad. Sí. No, quería saber qué opinabas al respecto de si prima más la visualización científica que el factor de impacto académico que impera en las agencias de evaluación docente e investigadora. Sí. Bueno, no sé si... A ver si he captado bien la pregunta. Vamos a ver. Bueno, es una opinión personal, por supuesto. Yo es que estoy en ese bando de críticos del sistema de evaluación actual a nivel nacional, ¿no? Creo que el factor tener en cuenta el factor de impacto de una revista para valorar a un investigador se queda muy corto, teniendo en cuenta que ahora hay otras herramientas mucho más potentes. Por ejemplo, por poner el caso local de Dialnet Métricas, nosotros que estamos teniendo ahí estamos visualizando perfectamente las citas que llegan a una publicación concreta, o sea, independientemente de donde se haya publicado, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas herramientas cada vez más potentes que se podrían usar, o no digo usar a lo mejor únicamente, pero bueno, usa si quieres el factor de impacto para no romper drásticamente la situación, pero empieza a usar otras herramientas que pueden ser mucho más objetivas, vamos, en esa evaluación. Pero bueno, es una opinión que tiene que está con muchas discusiones ahora, vamos. No sé si iba por ahí. Sí, efectivamente iba por ahí. Muchas gracias por tu respuesta. Yo también pertenezco a ese sector crítico al que tú te abonas, incluso ahondando en lo que puede ser la repercusión de redes sociales científicas, sí. Incluso el propio Mendeley, ¿no? Eso es visualización que no se contemplan o se contemplan de forma muy paulatina y de forma muy poco permeable para las agencias de evaluación. Pero, de todas formas, me parece muy interesante los dos proyectos que nos has presentado. Sí. Yo conocía más Dialnet Métricas, pero el portal de investigador me parece que efectivamente tiene un atractivo especial, ¿no? Y una continuidad tremenda. Muchas gracias. Vale, gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más, yo reitero mi agradecimiento a Joaquín León por la intervención que ha hecho y sobre todo por la colaboración que ha demostrado participando en la actividad. Y a partir de aquí, pues yo ya dejo de grabar y podemos cortar la sesión cuando queráis, ¿vale? Saludos a todos y gracias por vuestra colaboración y participación. Vale, pues muchas gracias también por mi parte.